las 7 de la mañana con 32 minutos y a esta hora vamos a iniciar el diálogo con el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, político y económico. ¿Cómo está, don Rodrigo? Buen día, gracias por aceptar nuestra invitación en este día martes 4 de febrero. Estimado Orlando, muy buenos días a todos quienes nos siguen a través de las redes y los medios digitales. Usted es un hombre vinculado al agro, ¿verdad? Que conoce justamente la producción, particularmente en la sierra. ¿Qué beneficios traería consigo para el hombre del campo en la serranía ecuatoriana el tratado que acaba de anunciar el presidente este fin de semana con Canadá? A ver, yo creo que es importante entender que los acuerdos comerciales siempre son beneficiosos y siempre abren oportunidades. Habrán también amenazas y requerirán que mejoremos ciertos procedimientos, ciertos procesos, homologación de barreras pararancelarias, particularmente temas sanitarios, ese tipo de cosas. Pero yo personalmente siempre he sido muy abierto a los acuerdos comerciales porque esos nos dan certezas más allá del escenario político, o al menos tienden a dar certezas más allá del escenario político. Hay dos personajes cuya trayectoria última es nefasta para el país, que se oponen justamente a este tratado. Me refiero a gente de la CONAIE, ahí está el terrorista ecológico Leonidas Issa, y un prófugo del país, que se oponen a este acuerdo comercial. El prófugo dice que la intención del gobierno actual es de firmar un tratado de libre comercio con Canadá, puesto que el libre comercio con dolarización es una fórmula del desastre. ¿Usted cree que eso pueda ocurrir al país con este convenio comercial con Canadá? A ver, yo honestamente recuerdo cuando se habló del tratado con Europa y se terminó la negociación, no la firma del tratado. La negociación se acabó en el 2014. Y por aquel entonces un quinto columnista decía: las carabelas de la reconquista regresan al Ecuador desde Europa. Por el acuerdo con la Unión Europea. Y también recuerdo 2 años más tarde cuando el que actualmente se encuentra prófugo de la justicia, parece que con el cargo de economista pues aprendió a manejar una calculadora, vio lo que implicaba no tener un acuerdo con Europa en el mes de junio, julio aproximadamente del 2016 y lo llevó a más rápido que inmediato cambiar ministro de Relaciones de Comercio Exterior y poner un ministro, y lo recuerdo, Juan Carlos Casinelli, concretó las negociaciones más rápido que inmediato. El vicepresidente de aquel entonces no decía nada, el presidente se oponía. La presidenta de la Asamblea se oponía, las otras 2 vicepresidentas, porque acordemos que en ese momento teníamos las 3 autoridades de la Asamblea, eran lideradas por mujeres. Sin embargo, se aprobó el tratado, lo firmó el vicepresidente y la primera vicepresidenta de la Asamblea, de igual manera lo firmó más rápido que inmediato. Y entre el mes de agosto, que se cambió el ministro, hasta el mes del 16 de diciembre, si no me falla la memoria, ya suscribimos el acuerdo que entró en plena vigencia el 1 de enero del 2017. Y a raíz de eso hemos visto que hemos mejorado la diversificación de productos. Todavía al día de hoy, van a ser 10 años, tenemos algunos aspectos que corregir, pero ya dejamos marcado un escenario donde nos permitía mejorar las condiciones de exportaciones, permitía tener certeza sobre esas exportaciones y principalmente los ciudadanos que han sido los más beneficiados teniendo productos europeos sin la carga arancelaria. Las cargas arancelarias son nefastas para la ciudadanía y más aún cuando son utilizadas como herramientas políticas. Ahora, el prófugo también dice que las mineras canadienses lo que van a lograr son muchos privilegios. Y está alineada esta idea con justamente los dirigentes de la CONAIE,
que hablan de que Canadá va a priorizar en la expansión del extractivismo sin transparencia. Pero el prófugo se olvida, por ejemplo, y se lo pongo para el comentario, licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, que dejó firmado pues varios acuerdos con los chinos, que se puso de espalda y se los bajó para que los chinos hagan lo que tenían que hacer. Ecuacorriente lo dejó firmado ¿quién? El prófugo. Explore Cobres, el prófugo. China National Petroleum Corporation también lo dejó estos trabajos que lo haga el prófugo, el bloque 14 ubicado en el Parque Nacional Yasuní. ¿Cómo es que yo hago las cosas pero digo que el otro no las puede hacer, licenciado Gómez de la Torre? Y también decíamos prohibido olvidar. En esa época precisamente se modificó la ley minera para poder suscribir todos esos contratos. Luego de que en ese mismo gobierno se dieron de baja todas las concesiones mineras y luego se las renegoció a todas las concesiones mineras. Entonces yo creo que aquí hay un tema de dividir un poco la política con la economía y siempre respetando las normas ambientales, porque ese es un tema fundamental. ¿Hay cómo hacer exploración y explotación petrolera? Sí. ¿Hay cómo hacer exploración y explotación minera? Sí. ¿Hay cómo generar energía eléctrica? Sí. ¿Y por qué topo los tres rubros? Porque en el recientemente debate presidencial, o así se llama, o así se les llama, el gran ganador del debate fue el sector energético, energía, generación eléctrica, se habló de mejorar reservas y exploración petrolera y se habló de exploración minera. Más bien, lo que no se habló, que fue el gran ausente del debate, salvo por contados segundos de menciones, era el sector agrícola, que es el principal generador de divisas para el Ecuador. Y los dos pueden ir de la mano, porque el uno no se contrapone al otro. Más bien lo que necesitamos hacer es dejar de tener esta visión de milímetro cuadrado, porque no llegamos al metro muchas veces, y olvidarnos un poco. Hay quien todavía se acuerda del fulano que anda prófugo. Ese es un tema de la justicia. Ya deberíamos dejar de mencionarle. La única forma los políticos solo desaparecen cuando nos olvidamos de ellos. Más bien deberíamos pensar en un Ecuador de desarrollo. ¿Qué se requiere? Necesitamos más acuerdos comerciales. Necesitamos bajar barreras arancelarias, tanto de entrada como de salida, porque hay un detalle importante. Cuando yo pongo una barrera arancelaria a un país, y puedo hablar de la experiencia vivida en el 2013 y 2014, cuando se mandaron barreras arancelarias específicas inicialmente a Perú y Colombia, y luego se las amplió. El impacto negativo para el Ecuador fue calamitoso. Sí, dejamos de importar de ellos, pero como decía Isaac Newton, toda acción genera una reacción de igual o mayor magnitud. Resulta que esos países también dejaron de comprarnos a nosotros y nuestra balanza comercial, cuando ya se acabaron esas barreras arancelarias, esas salvaguardas, ya recuerdo el nombre, resulta que nosotros comenzamos a tratar de importar de ellos nuevamente y comenzamos a importar lo mismo que hacíamos y crecimos las importaciones, pero ya no pudimos crecer las exportaciones, ni siquiera recuperar lo que teníamos con nuestros principales vecinos, Perú y Colombia. Entonces, esto creo que es un tema importantísimo. Ajá. Acabamos de ver cómo Estados Unidos amenaza con barreras arancelarias a ciertos países, pero creo que el peso específico de Estados Unidos es distinto. Obviamente. Es ligeramente diferente. Así es. Entonces, y además, ¿qué ha pasado? Hubo un tema con Colombia. En cuestión de 2 días, pocas horas, no llegamos a los 2 días, se solucionó. México se solucionó y están ya diferidos y ya están negociando y buscando soluciones. Canadá está ahí. Excelente noticia para el Ecuador, Canadá, pero sí me quedé preocupado con el anuncio de poner aranceles a México. Que ya fue anunciado y creo que es una decisión que se va a adoptar.
Pero los de la CONAIE dicen que ellos defienden no solamente su vida y el despojo, sino que también defienden para evitar la contaminación del agua, la criminalización, defienden la vida y el territorio. Pero los de la CONAIE son los que permiten, pues, en cambio, la explotación ilegal de estas bandas de narcotraficantes que se han dado la tarea de explotar el oro porque saben que allí pueden tranquilamente lavar el dinero sucio del narcotráfico. Curiosamente, sobre este tema, ya es bueno que por lo menos se pronuncien. Eso es relativamente novedoso, que CONAIE se pronuncie sobre los temas de minería ilegal. Históricamente no lo ha hecho. Pero cuando yo reviso esta investigación de este medio digital Plan B, sí quedo muy preocupado, porque hablamos de miles de toneladas de tierras auríferas, tierras que contienen oro, que están siendo exportadas, y lo registrado es poquito. Y esto ya se lo habló años atrás, que China importaba del Ecuador muchísimo más oro del que el Ecuador le exportaba a la China. Entonces ya veíamos que había un desbalance de cifras. Más bien, ahí es donde tenemos que trabajar. No es un tema de prohibir la explotación, por el contrario, sigamos explotando. Si hay que corregir temas ambientales, pues hagámoslo, pero fundamentalmente veamos que lo que se está saliendo del Ecuador sea lo que está llegando a otros países y transparentemos las cifras, porque ese sistema de lavado es muy preocupante. Ahora, empleo nos va a generar el acuerdo comercial con Canadá, inversión que tanto necesita el país, también nos va a llegar, don Rodrigo. Yo creo que la inversión depende de varios factores. Ajá. El momento que tenemos ya certezas y tenemos unas reglas claras para exportar, pero ojo, también para importar. Los acuerdos comerciales son de doble vía. Ajá. No es que yo te exporto todo lo que yo quiero y tú bien, gracias. No, pues yo te exporto unas cosas, tú me importas otras. Entonces, ver cómo nos vamos complementando. Ahora, ¿eso va a generar empleo? Claro. Si nosotros estamos exportando 5 a Canadá, le bajamos el arancel y podemos en vez de 5 exportar 20, para subir esos 15 vamos a tener que mover más producción, vamos a tener que generar más empleo. Eso es la importancia de los mercados. Ajá. Ahí dependerá mucho de que las reglas puertas adentro sean claras y estables y no tener más vaivenes e incertidumbres políticas que siempre han sido nuestro cuello de botella. Realmente muchas veces no exportamos más por problemas internos que por requerimientos de afuera. Ahora, del plano económico, que es el tratado, lo llevo al plano político. Hay dos hechos que vale la pena comentarlos, don Rodrigo. El primero es la expulsión que hizo el Tribunal Contencioso Electoral de los famosos integrantes de la Liga Azul. Una de cal y una de arena. Este era un tema que estaba definido, que ya había una sentencia de expulsión de la Liga Azul de hace más de 6 meses. ¿Por qué el TC, el Tribunal Contencioso Electoral, se demoró tanto tiempo en ratificar la sentencia cuando las pruebas eran abrumadoras y recontra evidentes? Ahí es donde tenemos que ir trabajando, porque estos tiempos, especialmente cuando este entuerto llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que a mi criterio más bien es un consejo de cooptación de la participación ciudadana para ejercer un control social, es la principal autoridad nominadora del país. Entonces, estos vaivenes, 18 consejeros han salido en este periodo del CPPCS, 18, eso genera una incertidumbre que ahuyenta la confianza y por ende repele la inversión, nacional o internacional. Pero era algo que tenía que hacerse. Y lo que tenemos que ver es mecanismos más equitativos, porque lo que hemos visto también es que este consejo lo que ha sido es un utilitario del gobierno de turno para nombrar autoridades a medida. Y eso no puede seguir.
Necesitamos autoridades independientes Ajá. con independencia de poderes. Eh, el otro tema es la resolución que la dio también el día de ayer la Corte, donde hay dos interpretaciones, la una que la hace el ministro de Gobierno y la otra que hace la Asamblea Nacional. A ver, con respecto al tema de la vicepresidenta. Así es. Y los famosos Eh, decretos 500 y 505 que encargaban la ya, presidencia de la República a la señora Yeliver. creo que queda claro que el presidente no puede encargar por decreto a nadie la vicepresidencia, porque constitucionalmente, agrade o no agrade, por un acto voluntario en la campaña, se eligió una vicepresidenta para acompañar al binomio que llegó al proceso electoral. Entonces, ese tema de nombrar vicepresidentas ad hoc no existe, no es viable, no es legal. Ya, eso está clarísimo por parte de la Corte Constitucional, y a pesar de muchas opiniones distintas, toda la gente y todos los constitucionalistas coinciden en eso. De igual manera, la Corte ratifica que la configuración de fuerza mayor está determinada en la Constitución, y son tres aspectos fundamentales: enfermedad, que haya perdido sus condiciones políticas, y que la calidad de ir a hacer campaña no necesariamente es fuerza mayor o no es fuerza mayor. Esto evidentemente deja en vilo algunos temas que van a ser materia de debate en esta semana, y vamos a ver cómo se van a dar las cosas cuando ya no podremos tener un presidente candidato, porque ahí ya, y en esto sí yo creo que hay que ser claro, Orlando, esto no es un tema que raye en la línea de la legalidad, también creo que raya en la línea de la ética, porque no puede ser presidente de lunes a jueves y candidato de jueves a domingo y luego ponerte la banda, e inclusive hay anuncios de presidencia que se hacen en periodos de campaña. Esto creo que es algo que debe subsanarse ya en este momento, no lo va a hacer. La Corte aparentemente no recomienda sanciones, y no es el tema de buscar sanciones, sino es el tema de buscar que en un proceso electoral haya equidad, porque así como ahorita estamos viviendo una presidencia, en 2 años podríamos tener candidatos prefectos o candidatos a alcaldes que estén haciendo exactamente las mismas, tomando las mismas acciones. Y eso no es sano para una democracia. Y finalmente, don Rodrigo, la posición de la vicepresidenta Verónica Abad es no irse a Turquía, porque de acuerdo a las declaraciones de su abogado, dice que no puede ir a Turquía mientras no se cumplan todos los requisitos de ley que están en manos de varias carteras de Estado, y que no es falta de voluntad. ¿Estaría cayendo en una situación de resistencia o de rebeldía? Tendría cuidado en utilizar la palabra resistencia, que está contemplada en la Constitución como un derecho ciudadano. Ajá, 98, artículo 98. Sí, pero sí vería más bien que ha sido un juego un poco complejo, más allá de que haya afectos o desafectos hacia la persona de la vicepresidenta, de la vicepresidencia, es la vicepresidenta, y además la única función que tiene la vicepresidenta, fuera de reemplazar al presidente en su ausencia temporal o permanente, es la de cumplir lo que el presidente le mande. Entonces aquí, claro, entramos a este juego de buscarle la legalidad, jugando al filo de la navaja, como se dice, ¿no? Entonces ahí sí el tema fue enviada a Turquía, y no se ha ido, pero por otro lado el presidente también está en 3-4-4-3, presidente candidato. Entonces creo que el juego que estamos en este momento no ayuda a la democracia. Como digo, la única función de la vicepresidenta es cumplir lo que el presidente dice, son dos, ¿no? Y la otra es reemplazar en ausencia temporal o permanente. ¿Qué ha sucedido estos días cuando se ha encargado a vicepresidentas ad hoc? Son los temas de mucho debate, pero más que nada de mucha reflexión hacia futuro. Como digo, son precedentes que se están sembrando y que se están dejando,
y la Corte debería zanjar estas inquietudes, no dejar ninguna puerta abierta, porque en 2 años tenemos otro proceso electoral, también con autoridades ejecutivas como son prefectos y alcaldes, y no quisiéramos para nada ver lo que estamos viendo en este momento, porque eso nuevamente es incertidumbre que, ratifico, la incertidumbre y la inseguridad ahuyentan la confianza y evaden la inversión. Don Rodrigo, siempre grato conversar con usted y tener sus opiniones orientadoras de lo que ocurre en el país. Buen día y gracias por aceptar el diálogo. De igual manera, Orlando, más bien un fuerte abrazo y el único mensaje: el voto nos toma un par de segundos rayar una papeleta, no importa por quién elija, pero elijan convencidos de lo que están haciendo es lo mejor para el país. Cada uno sabrá que la conciencia y esos segundos tienen una repercusión de al menos 4 años. Un fuerte abrazo. Gracias, Rodrigo. 7 de la mañana con 53 minutos. Con el diálogo con el analista agropecuario, político y económico Rodrigo Gómez de la Torre concluimos.